Jorge Senior Martínez. Buenos días. Muy buenos días, Osvaldo, y un saludo a toda la audiencia. Sí, efectivamente, pues la universidad está en un momento de diálogo amplio entre todos los estamentos. En eso venimos desde el mes de mayo, discutiendo, analizando, viendo las perspectivas en torno a cómo solucionar un problema estructural que tiene la universidad, que reside básicamente en unos pasivos acumulados a lo largo de varios años y que esta administración está tratando de solucionar, y prácticamente la disyuntiva se reduce a dos opciones. Una que implicaría grandes sacrificios, que implicaría recortar los gastos, y los gastos pues básicamente son la nómina, ¿no? El pago a los trabajadores y profesores de la universidad. Entonces, eso pues implicaría grandes sacrificios, por lo cual se ha hecho preferible una segunda opción que consiste en, a través de un proyecto de ley, convertir la universidad de privada a pública, o sea, cambiar su naturaleza jurídica, sin que eso afecte para nada el calendario académico, sin que eso afecte los registros calificados, los programas existentes, etcétera. Todo continúa igual, pero ahora sería bajo la modalidad o el marco legal de lo público, lo cual favorecería a los trabajadores, profesores y estudiantes, dado que en el caso de los profesores y trabajadores, pues tendrían mejores condiciones salariales, se solucionaría el problema de la seguridad social acumulado y tendrían más vacaciones, entre otras prebendas propias de lo que sucede en las universidades públicas en materia laboral. Y en cuanto a los estudiantes, por lo menos en el caso del pregrado, podrían ser cobijados bajo la política de gratuidad. Es decir, que la matrícula pues bajaría sustancialmente, incluso hasta cero podría ser. Eso desde luego no creo que disguste a nadie, es algo que favorecería a los estudiantes, a los padres de familia. Y en el caso del posgrado, pues ahí sí la situación continúa básicamente igual, porque en las universidades públicas los posgrados se venden igual que en las privadas, ¿no? A unos precios que establece el mercado. Entonces esa es más o menos una descripción así somera de la disyuntiva en la cual estamos actualmente, y esperamos que en el mes de septiembre se pueda estar radicando el proyecto de ley. Mire, parece interesante la forma como usted está llevando por consenso a través de asambleas de los distintos estamentos de la universidad. Usted habla de un plan A y de un plan B. Habla de un plan A de recorte drástico de gasto, usted lo habla, y la nómina es abultada. Para nadie es un secreto que la nómina de la universidad es casi que el 90% del presupuesto, y usted lo ha señalado, se requiere sacrificio. En esas asambleas, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la comunidad? ¿Qué dicen los estamentos? Bueno, hay varios sindicatos que están de acuerdo, otros están próximos a pronunciarse. Hay uno que favorece en cambio la opción de recorte de gastos, pero yo creo que la mayoría se inclina por la opción que no conlleva pues grandes sacrificios y que además abre grandes oportunidades, porque en la medida en que universidad pública tenga acceso a recursos de dinero públicos a nivel nacional, del presupuesto general de la nación, pues es posible que la universidad empiece a expandirse, ya que en primer lugar porque tenemos una capacidad instalada que se puede aprovechar con nuevos cupos en una política de gratuidad. En segundo lugar, porque hay unas financiaciones especiales para llegar a territorios del Caribe colombiano, digamos lejanos, de donde no hay oferta universitaria, y eso lo podríamos hacer bajo la condición de universidad pública, que tendría entonces los recursos para esa proyección por todo el territorio. Seríamos la universidad pública de la región Caribe. Rector, varias inquietudes. ¿Qué porcentaje representa la nómina de los empleados para la universidad? Y en la segunda opción, como usted lo menciona,
la presentación de un proyecto de ley. Hace poco estuvo el ministro de Educación y dijo que ellos no tenían una propuesta de ese tipo. ¿Quién presentaría el proyecto de ley? ¿Están haciendo gestión? ¿Hay alguna respuesta? Después de lo que dijo el ministro hace como unas semanas aquí, ¿hay una respuesta a esa segunda opción que ustedes están presentando? Sí, claro que sí. En primer lugar, la primera pregunta, pues la nómina es el 87,8% de los gastos. Y, o sea, es una proporción bastante alta. Por eso decía que recortar gastos es prácticamente decir lo mismo que es recortar nómina, porque no hay otros gastos que ya se puedan recortar. La universidad viene en una política de austeridad y obviamente pues hay que seguir pagando impuestos, hay que seguir pagando servicios públicos. Eso es imposible de recortar. La otra pregunta, el ministerio en esta primera fase en la cual estamos no tiene que pronunciarse porque es una iniciativa propia de la universidad. Esto no es una iniciativa gubernamental. El ministerio tiene que dar concepto en la segunda fase, o sea, cuando ya el proyecto de ley esté radicado, al mismo tiempo nos toca presentar un estudio de factibilidad al ministerio. Y ahí es el momento en el cual el ministerio y los respectivos comités, como el CONACYT, por ejemplo, deberán pronunciarse respecto a ese estudio de factibilidad y también hacer presencia en la Comisión Sexta del Senado, que es por donde empieza el debate. Así que esperamos ese concepto más adelante. ¿Y quién presentaría ese proyecto al Congreso? Ese proyecto de ley sería radicado en primer lugar por la senadora proveniente de aquí del Atlántico del Partido Liberal, Laura Portich, pero iría en coautoría con senadores de cada una de las otras bancadas, de tal manera que sea un proyecto suprapartidista, porque al fin y al cabo pues es una cuestión social, debe rescatar una universidad y defender el derecho a la educación aquí en la región Caribe. Ahora, rector, el estudio de factibilidad, ¿quién lo hace? Lo estamos haciendo nosotros en la universidad con un equipo especial reforzado con expertos financieros externos, de tal manera que tenga todas las precisiones del caso, tanto de la situación actual de la universidad y de sus bienes, como de el futuro que él esperaría, o sea, cuál sería el diseño y el proyecto de la universidad pública en la cual se convertiría la Universidad Autónoma del Caribe, manteniendo su esencia, su mismo nombre, su tradición, su antigüedad y sus programas académicos. Ahora, rector, en estas dos opciones, por ejemplo, en la segunda opción, ¿permanecería esa nómina? Sí, hay una fórmula que ya se utilizó en el caso de la Universidad del Trópico Americano en Yopal Casanare, que hizo exactamente lo mismo, pasó de privada a pública. Ellos estuvieron aquí, hablaron con la comunidad, explicaron cómo fue el proceso en el caso de ellos hace 5 años y efectivamente continúa la misma nómina bajo unos contratos que se llaman de provisionalidad. Ese nombre de provisionalidad pues causa cierta inquietud porque pareciera significar lo contrario a estabilidad. Sin embargo, en este caso es al revés, porque ese contrato de provisionalidad garantiza que puede continuar la misma nómina durante muchos años hasta que eventualmente la propia universidad decida hacer concursos ya con el personal, especialmente el personal docente. Sin embargo, eso en las universidades públicas sucede muy poco, aunque sí habría que hacerlo con los nuevos que entren. Si la universidad crece como se espera, pues más bien lo que habría es no solo que se mantiene la misma nómina, sino que ingresaría nuevo personal para poder sustentar ese crecimiento. Rector, ¿cuánto duraría ese estudio de factibilidad aproximadamente? ¿Ustedes qué piensan? En un mes debe estar listo. Okay. Esperamos que en octubre se estén haciendo los debates en el Congreso y que entonces se decida pues ahí sí el futuro de la universidad hacia el año 2026, que sería el año de transición. Rector Jorge. Y como les digo, pues la parte académica no se ve afectada, o sea, la universidad sigue funcionando exactamente igual, con sus mismos programas y la misma validez plena de su actividad académica.
Rector Jorge Señor Martínez está hablando para los oyentes de Noticias Ya y los padres de familia y estudiantes, y la comunidad está escuchándolo. Una pregunta que envían los oyentes es, ¿qué va a pasar con los bienes de la universidad? Algunos hipotecados, algunos que están realmente comprometidos. ¿Qué va a pasar con esos bienes? ¿Qué ha pasado, no? Esa infraestructura de la universidad. Bueno, hay diferentes situaciones. La más conocida fue la que se presentó hace unos pocos meses, el caso del parqueadero, el caso de un edificio que no está terminado, que es el edificio multipropósito. Ese caso es con un banco bastante conocido y sin embargo logramos evitar la situación que se iba a presentar de lanzamiento. En los estrados judiciales eso tuvo ya una sentencia hace más de 3 años. Sin embargo, nuestra oficina jurídica está haciendo una defensa nueva. Ahí hay novedades en el plano jurídico que permiten una esperanza de que esos edificios se puedan recuperar y en todo caso siguen bajo control nuestro. El edificio de posgrado no está en esa situación. Los edificios donde están las aulas no están en esa situación. Por lo tanto, no hay ningún riesgo de continuidad de la actividad académica. Pero sí, hay que defender desde luego los recursos. La universidad tiene muchos activos, tiene otros terrenos en diversas partes de la ciudad y de municipios vecinos. Entonces, hay una estrategia de defensa jurídica de esos bienes. Y fíjense que en el caso de pasar a pública, así como hay que hacer un estudio de factibilidad, hay que hacer también un plan de saneamiento jurídico de los bienes, lo cual solo es posible teniendo los recursos económicos, porque digamos que uno podría intentar lo mismo en la situación actual, pero no existe los dineros suficientes para negociar con los bancos o con los proveedores, y eso se podría lograr si hay la condición de universidad pública que tenga recursos del presupuesto general de la nación. Bueno, dígame, rector, y bueno, y una pregunta que me están haciendo, ¿qué piensa el sindicato al respecto? Los sindicatos. Sí, como les comenté, hay 3 sindicatos con los cuales ya me he reunido que están a favor. Hay un cuarto sindicato que fue prácticamente los primeros que presentaron la propuesta como solución de nacionalización. Así que hay 4 sindicatos a favor. Hay un 5º sindicato que tenía asamblea el pasado viernes, no sé todavía si allí tomaron una decisión al respecto de este tema, y hay un sindicato que está en contra y que incluso es coherente en el sentido de que está de acuerdo desde luego la estabilidad de los trabajadores, como es apenas natural. Entonces, no es fácil que un sindicato se decida a hacer ese tipo de sacrificios, mientras que la opción de pública favorece la condición laboral y salarial de los trabajadores. Ganan más mesadas en el año, tienen más periodo de vacaciones, tienen más garantías y además el tema financiero que se solucionaría. Entonces, hay buenas razones para que los sindicatos eventualmente, ojalá todos, apoyen la propuesta, y estamos en ese proceso de diálogo social con ellos y en general con toda la comunidad. Usted lo ha dicho, es la autonomía de la universidad la que decide. Usted tiene un año más dentro de esa intervención de la universidad para adelantar cualquiera de los planes que los estamentos de la universidad aprueben, apoyen e impulsen. Muchas gracias, rector Jorge Señor Martínez, que ha estado con nosotros en Noticias Ya, socializando, hablándole a los oyentes, especialmente a la comunidad de la Universidad Autónoma del Caribe, la situación y lo que podría sobrevenir en el futuro inmediato de la universidad, plan A o plan B. Rector, muchas gracias. Usted ha sido muy amable con los oyentes de Noticias Ya. Que tenga buen día. Muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. 7